Hola a todos. Bienvenido a CS224N, lección 9, autoatención y transformadores. Si no puedo ser escuchado en este momento, que alguien envíe un mensaje en el chat porque no puedo ver a nadie. Pero estoy emocionado de entrar en el contenido de hoy. Hablaremos sobre la atención personal y los transformadores. Profundicemos en el plan de la conferencia y también hablaremos sobre algunas cosas que hacer durante el curso. Entonces, comenzaremos donde estábamos la semana pasada con la recurrencia, las redes neuronales recurrentes y hablaremos sobre un movimiento de la recurrencia a la atención basado en modelos de PNL. Hablamos sobre la atención y simplemente vamos a ir con todo. Atención. Presentaremos el modelo de transformador, que es un tipo particular de modelo basado en la atención que es muy popular. Necesita conocerlo, lo aprenderá. Hablaremos de algunos resultados excelentes con transformadores y luego de algunos inconvenientes y variantes y de trabajos muy recientes para mejorarlos. Entonces, algunos recordatorios antes de comenzar. La tarea 4 vence. La encuesta de retroalimentación de mitad de trimestre vence el martes 16 de febrero. Obtienes una pequeña cantidad de puntos por hacer eso y realmente apreciamos tus comentarios sobre lo que hemos hecho bien y en qué podemos mejorar. Y luego también se debe presentar la propuesta final del proyecto, una nota sobre las propuestas. Parte del objetivo de la propuesta es, y yo diría que la parte principal del objetivo de la propuesta es brindarle comentarios sobre la idea que ha presentado y asegurarnos de que sea una opción viable para un proyecto final y asegurarnos de que nos volvamos a centrar si no es así. Y por eso queremos enviarles comentarios muy rápidamente sobre eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Con esto, comencemos con el contenido de la conferencia de esta semana. Así que estuvimos en este lugar en la semana pasada, donde teníamos redes neuronales recurrentes, para muchas cosas que querías hacer. Entonces, estamos alrededor de 2016 y la estrategia, si desea construir un modelo fuerte y saludable, es tener oraciones que necesita codificar y tiene un ELST bidireccional, y tal vez se parezca un poco a esto pictográficamente y tal vez sea una fuente. Frase en una traducción, por ejemplo, vimos traducción automática. Y luego define su salida, que tal vez sea una secuencia de palabras, que es la traducción de destino que estamos tratando de predecir o tal vez sea un árbol de análisis, o es un resumen, y usa un ELST con una dirección para generarlo. Y esto funciona muy bien. Usamos estas arquitecturas para hacer todo tipo de cosas interesantes, pero una cosa que dijimos, de la que hablamos es una especie de cuello de botella de información que estás tratando de codificar, tal vez una secuencia muy larga en una especie de último vector en tu, o un vector en su codificador, por lo que usamos la tensión como este mecanismo para tomar una representación de nuestro decodificador y mirar hacia atrás y tratar las representaciones codificadas como una memoria, a la que podemos hacer referencia y seleccionar lo que es importante para cualquier se le dio tiempo, y eso fue atención. Y esta semana vamos a hacer algo ligeramente diferente. Así que aprendimos sobre los modelos de secuencia a secuencia, la forma de pensar sobre los problemas del codificador y decodificador, más o menos para abordar esta idea de construir un sistema de traducción automática que sea diferenciable de extremo a extremo, ¿verdad? Y esta es una forma realmente interesante de pensar sobre los problemas. Lo que haremos esta semana es diferente. No estamos tratando de motivar una forma completamente nueva de pensar sobre problemas como la traducción automática, sino que vamos a tomar los componentes básicos que estábamos usando, las redes neuronales recurrentes, y vamos a realizar muchas pruebas y error en el campo al intentar descubrir si hay componentes básicos que funcionen mejor en una amplia gama de problemas.
insertar lo nuevo en redes neuronales recurrentes y decir, listo, tal vez funcione mejor. Por eso quiero llevarnos en este tipo de viaje hacia las redes de autoatención, y comenzaremos con algunos problemas con las redes neuronales recurrentes. Así que dedicamos un poco de tiempo a intentar convencerle de que las redes neuronales recurrentes eran muy útiles. Ahora voy a hablar de las razones por las que se pueden mejorar. Entonces sabemos que las redes recurrentes se registran de izquierda a derecha en las cotizaciones aéreas, también podrían estar de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué significa esto? Una red neuronal recurrente codifica localidad lineal, ¿verdad? Entonces, una vez que miro sabroso, en esta frase, estoy a punto de mirar pizza, o si voy en la otra dirección, una vez que miro pizza estoy a punto de mirar sabroso. Y entonces es muy fácil que sus significados, que su presencia en la oración afecte el significado, afecte la representación de la otra palabra. Y esto es realmente bastante útil porque las palabras cercanas frecuentemente se influyen entre sí. Esa es prácticamente una de las cosas de las que hablamos con la hipótesis distributiva codificada por algo como WR de 2VF. Pero si las palabras están distantes linealmente, aún pueden interactuar entre sí. Esto es algo que vimos en el análisis de dependencias. Entonces, si digo la frase el chef, observe el chef en negrita aquí, estoy ejecutando una red neuronal recurrente sobre esto, y luego el chef quién, y tendremos esta secuencia larga que voy a codificar. Y luego la palabra fue, cierto, tal vez sea el chef el que estaba, pero en el medio tengo de longitud de secuencia muchos pasos del cálculo a los que necesito llegar antes de que el chef y él pueda interactuar, ¿verdad? Y entonces, en el medio, las cosas podrían salir mal. Tal vez sea difícil aprender cosas sobre dónde deberían interactuar. En particular, podría ser difícil aprender las dependencias de larga distancia porque tenemos problemas de gradiente. Vimos que los LST propagan gradientes mejor que los RN simples, pero no perfectamente. Y entonces, si el chef y el chef están muy lejos, resulta difícil saber que deben interactuar. Y el orden lineal de las palabras está integrado en el modelo, ¿verdad? Tienes que desenrollar el RN a lo largo de la secuencia, y en realidad no es la forma correcta de pensar necesariamente en las oraciones. Obviamente, el orden lineal no es realmente la forma en que se estructuran las oraciones. Y aquí tienes a chef, y luego tienes todo este tipo de cálculo en el medio, todas esas aplicaciones de la matriz de peso recurrente antes de permitirle interactuar. Y nuevamente, una especie de dependencia eso de la longitud de la secuencia, y luego obtuviste la palabra estaba vale. Un segundo problema está muy relacionado, la falta de paralelización. Así que esto va a ser un gran estribillo, ahora que hemos llegado a las conferencias sobre transformadores, la paralelización es lo que obtienes de tu PU y es lo que quieres explotar. Entonces, cuando ejecuta un RN, tiene o de longitud de secuencia y muchas operaciones incomparables. Y así, si bien tienes un APU que puede dividir un montón de operaciones independientes a la vez, no puedes hacerlas todas a la vez porque tienes esta dependencia explícita del tiempo en sus ecuaciones actuales. En particular, un estado RN futuro en el futuro no se puede calcular hasta que se haya calculado uno anterior, y esto inhibe el entrenamiento en conjuntos de datos muy grandes. Así que echemos un vistazo a esto, desenrollando un RN. Si se trata de, digamos, la primera capa de un RN o un LSTM, tal vez no dependa efectivamente de nada, simplemente puede calcularlo de inmediato. Y luego la segunda capa, por lo que este es un conjunto apilado de dos LSTMs. La segunda capa depende aquí de la primera capa. Sin embargo, en la dimensión del tiempo, esta celda aquí depende de esto, por lo que tienes un
y luego esto depende de esto, por lo que tienes por lo que tienes como máximo, lo siento, al menos dos cosas que necesita calcular aquí antes de poder calcular el valor de esta celda, de la misma manera 3 aquí. Y con la longitud de la secuencia, crece con o de la longitud de la secuencia. Así que aquí ni siquiera he podido intentar calcular este valor cuando llegué aquí porque tuve que hacer todo esto primero, por lo que no puedo paralelizar la dimensión del tiempo y esto inhibe el entrenamiento en conjuntos de datos muy grandes. Bien, entonces supongo, Cristo, pero los asistentes técnicos, siéntete libre de detenerme con una pregunta si crees que es lo correcto. Bien, entonces puedes ver que es un problema relacionado, ¿verdad? Está realmente directamente relacionado con la recurrencia del modelo. Lo que pensábamos que era realmente útil ahora está resultando problemático. Bien, lo que estoy tratando de decir con esto es que aparentemente queremos reemplazar la recurrencia como el componente básico en sí. Entonces, repasemos algunas alternativas, y hemos visto cada una de estas alternativas en la clase hasta ahora. Comenzaremos con la ventana de palabras, una especie de bloques de construcción para nuestros modelos de PNL. Si quisiéramos reemplazar nuestros codificadores y decodificadores con algo que se ajuste al mismo objetivo pero que tenga propiedades diferentes, entonces, un modelo de ventana de palabras agregará el contexto local, ¿verdad? Vimos esto con nuestro tipo de clasificadores de ventanas de palabras que ya hemos creado. Se toma un contexto local de palabras, se usa para representar información sobre la palabra central. Esto también se conoce como convolución unidimensional. Analizaremos esto en profundidad más adelante en el curso. Ahora lo consideraremos como palabra. Contextos de ventana. Por lo tanto, el número de operaciones incomparables con estos bloques de construcción de ventanas de palabras no crece con la longitud de la secuencia. Y aquí hay una especie de imagen de eso. Tiene la capa de incrustación, por lo que puede incrustar cada palabra de forma independiente, cierto, así que no necesita conocer las otras palabras que la rodean para elegir la dimensión de incrustación correcta. Y entonces, todos estos tienen una especie de dependencia cero en este tipo de noción de cuánta paralelización existe. Ahora puede colocar un clasificador de ventana de palabras encima de cada una para crear una representación de la palabra que tenga en cuenta su contexto local. Pero para poder aplicarlo a esta palabra H1 no necesito saber nada, lo siento, no necesito haberlo aplicado a H1 para poder aplicarlo a H2. Del mismo modo, para aplicar un contextualizador de ventana de palabras a puedo mirar su ventana local de forma independiente. Y nuevamente, ninguno de estos tiene dependencia en el tiempo. Puedo seguir apilando capas así, ¿verdad? Entonces esto puede verse como un codificador, cierto, un codificador como nuestros codificadores LST. Si no les permitiera mirar el futuro simplemente cortando la ventana, podría parecer un decodificador de modelos lingüísticos. Y esto es lindo. Y obtenemos esta hermosa dependencia o X1 con el tiempo, ¿verdad? No hay dependencia alguna en la dimensión temporal, eso es una mejora. Pero hay algunos problemas. Entonces, ¿qué pasa con las dependencias de larga distancia, verdad? Es por eso que dijimos que queríamos usar redes neuronales recurrentes, porque funcionarían mejor codificando dependencias de larga distancia. Es un problema, como lo era antes, pero al apilar capas de ventanas de palabras, podemos llegar a contextos más amplios y largos. Entonces, si tienes algún tipo de tamaño de ventana y luego apilas dos capas, los estados rojos aquí interactúan. Un estado, más o menos como puedes mirar, a qué distancia puedes mirar para codificar, ¿verdad? Entonces, en la capa de incrustación,
tienes este tipo de palabras aquí. Esta es la última capa, la capa superior del clasificador de ventana de palabras. Aquí está la incorporación de que en la salida de su codificador, por lo que mira las 5 palabras locales porque ese es el tamaño de la ventana. Y además, la palabra más lejana por aquí también se ha visto a un par de palabras de distancia, ¿verdad? Entonces, si los apila y los apila y los apila sin aumentar el tamaño de la ventana en ninguna capa determinada, puede llegar bastante lejos. Y, de hecho, existen trucos que puedes utilizar para mirar aún más lejos. Pero todavía tienes este tipo de problema, al menos en principio, cuando tienes una palabra como esta, H1. Y pueden ver cómo está en azul y con estas 2 capas de la red, no sé nada sobre H1 cuando estoy construyendo la representación de Kaki. Podría resolver eso agregando otra capa en profundidad, pero en principio siempre tienes un campo finito. Entonces esto es realmente bastante útil. Estos son una especie de contextualizadores de ventanas de palabras, y aprenderemos más sobre ellos más adelante. Y hubo mucho de este esfuerzo del que hablé al comienzo de la clase, en realidad fue decidir en parte cuál de las palabras cosas de ventana, convolucional se llama cosas o atención, y la atención ha ganado por el momento. Ser. Y sí, ¿qué pasa con la atención? Entonces, ¿por qué podría ser útil como componente fundamental en lugar de una especie de azúcar encima de nuestros LST? Entonces, solo para recordar algunas de las intuiciones de atención, trata la representación de una palabra como una consulta y busca en alguna parte e intenta acceder a información a partir de un conjunto de valores, ¿verdad? Entonces teníamos una representación de palabra en nuestro decodificador en nuestros sistemas de traducción automática, el conjunto de valores eran todos los estados del codificador para la oración fuente. Y hoy pensaremos en la atención desde el decodificador al codificador, pensaremos en la atención dentro de una sola oración. Así que solo una imagen muy rápida de esto. Tienes tu capa de incrustación nuevamente. Estoy poniendo los recuentos de dependencia computacional aquí para que todo esto se pueda hacer en paralelo para la capa de incrustación nuevamente. Y ahora estás haciendo atención, ¿verdad? Entonces estás mirando cada palabra en la capa de incrustación para prestar atención a esta palabra, y estoy omitiendo un montón de flechas aquí, así que todas son flechas. Todas las palabras interactúan con todas las palabras y hoy profundizaremos en esto, lo prometo. Pero solo quería que este gráfico pareciera un poco menos denso. Y luego, en la segunda capa, nuevamente todos los pares de palabras interactúan y todo esto es paralelizable. Entonces no puedes paralelizar en profundidad, ¿cierto? Porque necesitas codificar esta capa antes de poder hacer esa capa, pero con el tiempo es paralelizable, por lo que marca esa casilla. De nuevo, tenemos una especie de dependencia computacional o x1, una cantidad de operaciones incomparables en función de la longitud de la secuencia y como beneficio adicional, cierto, la distancia de interacción entre palabras también es o x1. Entonces, mientras que antes teníamos redes recurrentes en las que si estás lejos, entonces te es la última palabra de la oración, podrías tener operaciones o XT entre tú y una palabra lejana. Con atención, interactúas inmediatamente, esa es la primera capa, puedes ver tu palabra lejana. Y eso es o X1. Y esto termina siendo aparentemente fascinantemente poderoso, y hoy entraremos en muchos detalles. Bien, esta es en parte la razón por la que la atención resuelve los 2 problemas que planteamos con las redes neuronales recurrentes, pero con nuestros sombreros empiristas puestos, no debería ser prueba todavía de que deba ser un buen componente básico y, de hecho, requiere un tiempo.
Un poco de pensamiento para pensar en cómo convertir la atención en un componente básico como lo eran los RN. Entonces, comencemos profundizando solo en las ecuaciones de la atención personal, que nuevamente es la atención así todo mira dentro de sí mismo. Formalizaremos esto para usted. Así que hoy hablaremos durante toda la conferencia sobre consultas, claves y valores. Nuestras consultas serán un conjunto de T-consultas. Cada consulta es un vector en la dimensión de. Puedes pensar en ellos como esos vectores en este momento, sin preocuparte necesariamente de dónde vinieron. Disponemos de un juego de llaves, Kaunak. Nuevamente, cada vector K está en la dimensionalidad de, y tenemos algunos valores, cada valor también estará en la dimensionalidad de. Y por ahora, vamos a asumir que tenemos el mismo número de todos ellos, pero ese no será necesariamente el caso más adelante. Entonces, en la atención propia, las claves, consultas y valores provienen de la misma fuente de información, la misma frase por ejemplo. Y sí, en la práctica, cuando todos provienen de la misma oración, este será el mismo número de todos ellos, todo será T. En la práctica, puedes hacer que los números difieran. Entonces, ¿de dónde vienen? Hablaremos de los detalles de esto más adelante, pero por ahora, piense en el resultado de la capa anterior. Así que imagina que la salida es como la capa de incrustación, cierto, y esa es la entrada a algo que se centrará en sí mismo. Piense en todas estas salidas o incrustaciones como algunos vectores xi. Y ahora podemos decir simplemente que el valor es igual a la clave, es igual a la consulta, es igual a ese xi. Así que vamos a usar los mismos vectores para todos ellos, pero etiquetándolos como claves, consultas y valores. Prometo que será muy útil a la hora de pensar sobre lo que está pasando y cómo observamos las ecuaciones que implementan este. Entonces, la autoatención en general, pero con este producto escalar, la autoatención del producto escalar aquí es solo la matemática. Las matemáticas son, usted calcula la clave, consulta las afinidades y el bit del producto escalar es el hecho de que está usando la función del producto aquí. Entonces se toma un producto escalar para todos los pares I y J de Ki punteados con. Entonces esa es una matriz de afinidades T por T, T mayúscula, a la derecha, por T. Estos son valores escalares, no limitados en tamaño. A continuación se calculan los pesos de atención. También vimos esto usando la función softmax. Acabo de escribir la función softmax aquí. Así que exponencias la afinidad y luego sumas. En este caso, correcto, estás sumando todas las claves. Entonces tienes una consulta determinada y estás sumando en general todas las claves para la normalización. Entonces, ¿dónde debería buscar esta consulta? Recuerde que tiene T consultas diferentes que estaban haciendo esto aquí. Y entonces, para una consulta dada, sumas todas las claves para obtener tu constante de normalización. Normalizando por eso obtienes una distribución sobre la longitud de la secuencia T. Entonces ahora tienes una especie de peso en todos los índices. Y nuevamente, hacemos nuestro promedio ponderado, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros pesos para nuestro promedio y luego el resultado, correcto, habrá un resultado por consulta. Y el resultado son los pesos multiplicados por los vectores de valores, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si configura las claves, las consultas y los valores para que sean X, esto tiene sentido, pero es bueno tener las X y las X para saber qué cosa está haciendo qué. Puede pensar en la consulta como una especie de búsqueda de información en algún lugar, la clave interactúa con la consulta, y luego el valor es lo que realmente va a ponderar en su promedio y salida. John, una pregunta que quizás te gustaría responder es,
Si ahora conectamos todo con todo, ¿en qué se diferencia esto de usar una capa completamente conectada? Esa es una gran pregunta. Un par de razones. Una es que, a diferencia de una capa completamente conectada, puedes aprender los pesos de interacción. Bueno, los pesos de interacción son dinámicos en función de cuáles son los valores reales aquí, ¿verdad? Entonces, en una capa completamente conectada, tiene estos pesos que está aprendiendo lentamente a lo largo del entrenamiento de su red, que le permiten decir qué unidades ocultas debería mirar. En atención, son las interacciones reales entre la clave y los vectores de consulta las que dependen del contenido real, las que pueden variar con el tiempo. Y así, las fortalezas reales de todas las interacciones, de todo tipo de pesos de atención, que se podrían considerar como conectados a los pesos en la capa completamente conectada, pueden cambiar en función de la entrada. Cosa aparte, es que la parametrización es muy diferente. Entonces, no estás aprendiendo un peso de conexión independiente para todos los pares de cosas, sino que puedes parametrizar la atención como este tipo de producto escalar funciona entre vectores que son representaciones, y terminas teniendo los parámetros funcionando mejor, que veremos más adelante. Aún no hemos explicado cómo parametrizamos estas funciones. Entonces, esas son las dos respuestas que yo diría. Una, es que tienes este tipo de conectividad dinámica y dos, tiene este sesgo inductivo que no es solo conectar todo con todo lo que se alimenta hacia adelante. Excelente. Bien, creo que es una pregunta muy interesante. Sí, me alegra que lo hayas preguntado. Bien, ahora hemos hablado de la autoatención, las ecuaciones se dirigen a la autoatención, pero podemos usar esto simplemente como un bloque de construcción. Quiero decir, tomas todos tus los tiras y usas la atención personal que acabamos de definir, ¿por qué no? Bueno, aquí hay un par de razones. Así que considere la atención personal como un componente básico. Entonces tenemos algunas palabras en una oración, el chef que, algunas cosas, oración larga, comida es la última palabra de la oración, ok. Y tienen una incrustación y de ahí obtienes tu clave, consulta y valor. Hemos dicho hasta ahora, cierto, en realidad existe el mismo vector, pero clave, consulta, valor, clave, consulta, valor, clave, consulta, valor. Y podríamos apilarlas como capas. Entonces tiene la clave y el valor de la consulta realiza una atención propia en las consultas y los valores de la clave. Como dijimos, la autoatención es una función sobre claves, consultas y valores. Así que realice la autoatención ahora que los tiene, obtenga nuevas claves, consultas y valores y luego realice la autoatención nuevamente. Mira, esto se parece mucho a Pilarlst, pero en realidad tiene algunos problemas tal como está. Así que vamos a necesitar emprender un viaje para determinar qué es lo que falta en nuestra atención personal. Y lo primero es que la autoatención es una operación en platos. Bien, entonces para las ecuaciones que teníamos antes, la ecuación de atención personal nunca se refería a los índices de K, Q, V, excepto para decir que pares interactuaban entre sí. No sabe cuál es el orden de tus frases. Sin embargo, cuando está calculando, los pesos no tienen idea. Entonces, si ingresara esta oración, el chef que come, sería lo mismo que si simplemente cambiara con chef y luego cambiara quién con él, y simplemente no tendría idea. Así que esto ya no va a funcionar porque el orden en el que aparecen las palabras en las oraciones importa. Así que aquí está el primer problema con el que debemos trabajar. Así que voy a tener una lista de barreras, esta es solo la primera, tenemos todo un viaje por delante. Y luego vamos a tener una lista de soluciones.
Entonces necesitamos representar el orden de la secuencia de alguna manera. No podemos simplemente perder esa información por completo porque no sabríamos en qué orden aparecieron las palabras. Entonces, de alguna manera, si no vamos a cambiar las ecuaciones de atención personal, necesitamos codificar el orden en las claves, consultas y valores, y dejar que la red lo resuelva por sí sola. Entonces piense en esto, tenemos índices de secuencia T y vamos a vincularte a alguna constante finita, por lo que T nunca será mayor que algo para nosotros, y lo llamaremos T. Y ahora vamos a representar el índice de secuencia como un vector. Entonces, pi será el vector que representa el índice y tendrá n-dimensionalidad de, al igual que nuestras claves, consultas y valores. Y entonces vamos a tener uno de estos para una T. Así que no se preocupen todavía por cuál es el pi o cómo están construidos, entraremos directamente en eso. Pero piense en esto. Es fácil incorporar esta información a los componentes básicos de nuestra atención. En la primera capa, si deja que tilde v, tilde k, tilde q sean nuestros valores, claves y consultas anteriores, simplemente podemos agregar. También podríamos hacer otras cosas, pero en la práctica simplemente sumamos. Entonces v es igual a v tilde i, nuestro vector de valores sin orden, más pi. Entonces este podría ser su vector de incrustación y luego agrega el índice en el que se encuentra a su vector. Y es posible que solo haga esto en la primera capa de la red, por ejemplo. Entonces haces lo mismo con la consulta y la clave. Así que esto es algo que se podría hacer, pero en la práctica es solo ligeramente diferente. Pero esto es algo que ahora conoce el orden de la secuencia porque si estos pi se configuran correctamente de alguna manera, ahora la red puede descubrir qué hacer con ellos. Entonces, ¿cuál es una forma de hacer que esto suceda? Una forma de conseguirlo es mediante la concatenación de sinusoides. Y esta fue una toma interesante cuando salió el primer papel de transformadores, usaron este método. Así que profundicemos en ello. Entonces tienes diferentes longitudes de onda, entonces funciones sinusoidales en cada una de tus dimensiones. Entonces, en la primera dimensión tienes esta función seno con un periodo dado, y luego esta función coseno con un periodo dado, y luego ordenas punto, 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 cambias los periodos hasta llegar a periodos muy diferentes. ¿Y cómo se ve? Parece eso. Entonces imagina aquí en el eje vertical, tenemos la dimensionalidad de la red, ¿verdad? Entonces esto es de y luego esta es la longitud de la secuencia. Y simplemente especificando en cada fila hay uno de estos signos con diferentes frecuencias. Y puedes ver cómo esta es la posición de codificación. Estas cosas tienen diferentes valores en diferentes índices. Y eso es genial, realmente no sé cómo lo pensaron inmediatamente. Pero algo interesante es esta noción de periodicidad, ¿verdad? El hecho de que las sinusoides tengan periodos que pueden ser menores que la longitud de la secuencia, indica que tal vez la posición absoluta de una palabra no sea tan importante, ¿cierto? Porque si el periodo es menor que la longitud de la secuencia, tal vez se pierda información sobre dónde eres. Por supuesto, tienes la concatenación de muchos de ellos. Entonces eso es un profesional. Tal vez puedas extrapolar a secuencias más largas porque nuevamente tienes esta repetición de valores, cierto, porque los periodos, cuando se completen, verás ese valor nuevamente. Las desventajas son que no se puede aprender. Quiero decir, esto es genial, pero no se puede, no hay parámetros que se puedan aprender en nada de esto. Y además la extrapolación realmente no funciona. Entonces esto es interesante y definitivamente todavía se hace, pero lo que se hace con más frecuencia ahora es, ¿qué hacemos?
aprendemos a posicionar representaciones desde cero. Así que vamos a aprenderlos desde cero. Así que dejemos que todos los pi sean parámetros que se puedan aprender. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una matriz P, que estará en dimensionalidad de dimensionalidad sobre red nuevamente por la longitud de la secuencia. Así que esto es solo una matriz grande, del tamaño aquí, de este tamaño efectivamente, de por longitud de secuencia. Pero cada valor de esa matriz es solo un parámetro que se puede aprender. Ventajas, flexibilidad. Ahora puede aprender qué se supone que significan las posiciones de acuerdo con sus datos de principio a fin. Entonces eso es genial. Contras, definitivamente no puedes extrapolar los índices fuera de una T. Genial, porque estableciste el tamaño de esta matriz de parámetros al principio y los aprendiste todos. Ahora bien, si desea ir más allá de la posición T, no tiene forma de representarla de manera efectiva. Pero la mayoría de los sistemas usan esto, es muy útil y, a veces, la gente prueba representaciones de posición más flexibles porque, nuevamente, el índice absoluto de una palabra no es una especie de representación natural de su posición en la oración, por lo que la gente ha observado una especie de la posición relativa entre palabras, así como las representaciones de posición que dependen de la sintaxis, pero hoy no vamos a poder profundizar demasiado en ellas. Bien, entonces ese fue el problema 1, ¿verdad? No importa lo que hiciéramos, si no teníamos representación de la posición, no había manera de que pudiéramos utilizar la atención personal como nuestro nuevo componente básico. Y lo hemos resuelto con representaciones de posición que simplemente agregamos a las entradas. A continuación, veremos el problema de que no hay no linealidades. Hemos estado diciendo que las no linealidades y las características abstractas son un excelente aprendizaje profundo. El aprendizaje de representaciones de un extremo a otro es asombroso. Pero ahora solo estamos haciendo promedios ponderados. ¿Y entonces cuál será nuestra solución? Quiero decir, no va a ser tan complejo. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es volver a promediar los vectores. Así que aquí tienes una especie de atención propia y si simplemente apilas otro, simplemente mantienes una especie de proyección promedio de los vectores. Pero, ¿qué pasa si simplemente agregamos una red de retroalimentación para cada palabra individual? Entonces, dentro de esta capa, cada una de estas redes neuronales de retroalimentación comparte parámetros, pero obtiene solo el resultado de la atención propia para esta palabra tal como la definimos, la procesa y admite algo más. Y entonces tienes el resultado y de la atención personal, que vimos hace diapositivas. Aplique una capa de avance, donde toma la salida, multiplíquela por una matriz, no linealidad de la matriz. Y la intuición que se les ocurre aquí al menos es, bueno, ya saben, algo así como la red de avance procesa el resultado de la atención a cada cosa. Pero lo más fundamental es que necesitaba algún tipo de no linealidad allí y una red de avance hará un buen trabajo, ¿de acuerdo? Ese es otro problema resuelto, fácil de solucionar. Agregue una red de avance, obtenga su no linealidad, ahora su salida de atención personal, puede procesarla, hacer que ese tipo de profundidad aumente a medida que aumentan las capas de la red, lo cual sabemos que es útil. Otro problema. Bien, tengan paciencia conmigo con esto. No queremos mirar al futuro cuando modelamos lenguajes, ¿verdad? Entonces, al modelar el lenguaje, estás tratando de predecir palabras en el futuro. Y con un modelo recurrente, es muy natural, como si no lo desenrollaras más. Una vez que desenrollaste en una palabra determinada, no hay forma de pasarlo también a la siguiente palabra. Pero en lo que respecta a la atención personal, veremos que esto es un poco más complicado.
Así que no se puede hacer trampa y mirar las cosas que intentamos predecir porque entonces entrenaríamos redes que serían totalmente inútiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enmascarar. Enmascarar es una palabra que seguirá apareciendo. Vamos a enmascarar el futuro en la atención propia. Entonces, en particular, esto es importante cuando tenemos decodificadores, ¿verdad? Una de las razones por las que pudimos usar los bidireccionales en nuestros codificadores fue que podíamos ver la oración fuente completa en la traducción automática neuronal. Pero cuando predecimos la oración de salida, no podemos ver el futuro si vamos a entrenar el modelo para que haga la predicción real. Entonces, al utilizar la atención propia en un decodificador, se enmascararía el futuro. Una cosa que podría hacer es que cada vez que calcule la atención, cambie el conjunto de claves y valores que deberían ser claves y valores, para incluir solo palabras pasadas. Entonces estás cambiando dinámicamente las cosas a las que estás atendiendo. Pero eso no nos permite hacer cosas con tensores ni con paralelización, como veremos. Entonces no queremos hacer eso. En lugar de eso, vamos a enmascarar las palabras futuras mediante los propios pesos de atención. Entonces, en matemáticas, no te preocupes, llegaremos al tipo de diagrama. Pero en matemáticas, tenemos estos puntajes de atención, y antes eran iguales a este producto escalar coma para todos los pares, ¿verdad? Pero ahora solo si la clave es estrictamente menor que el índice de la clave, es estrictamente menor que, esto debería ser y. Aunque solo sea si el índice clave es estrictamente menor que el índice de consulta, entonces esto sería j menor que i. Deberíamos dejar que la red mire la palabra y, de lo contrario, debería ser infinito negativo, por lo que no le permitimos mirar la palabra. Producción. Así que vayamos a la foto. Para codificar las palabras que veremos aquí, tal vez tengamos un token de inicio. ¿Quieres decidir que esta es tu oración completa ahora? ¿Quieres decidir qué palabras de la oración puedes mirar al hacer tus predicciones? Entonces quiero predecir la primera palabra. Y para proteger a T, no se me permite mirar la palabra T. Tampoco se me permite mirar ninguna de las palabras futuras. Se me permite mirar la palabra inicio. Entonces este tipo de bloque no está sombreado aquí. Para predecir la palabra chef, puedo mirar start y T. Empezar, el pero no chef naturalmente, o la palabra que viene después. Y lo mismo ocurre con las otras palabras. Entonces puedes ver este tipo de matriz aquí, ¿verdad? Entonces solo queremos asegurarnos de que nuestros pesos de atención sean cero en todas partes aquí. Y así, en el cálculo de la afinidad, sumamos infinito negativo a todos estos, en esta gran matriz. Y eso garantiza que no podemos mirar hacia el futuro. Bien, ahora podemos hacer grandes multiplicaciones de matrices para calcular nuestra atención como veremos, y en cierto modo no nos preocupamos por mirar el futuro porque hemos agregado estos infinitos negativos. Y ese es el último problema con la atención personal, que surge fundamentalmente como ¿qué necesitamos para este componente básico? No tenías una noción inherente de orden, ahora tienes una buena noción de orden o al menos algo de noción de orden. No tenías no linealidades, agregaste redes de alimentación directa y luego no querías mirar al futuro, agregas las máscaras para los decodificadores. Entonces, la autoatención es la base de cualquier componente básico basado en la autoatención. Hola, las representaciones de posición son útiles, las no linealidades son buenas. No es necesario utilizar una red de avance, cierto, supongo que podrías haber hecho otras cosas, pero en la práctica también es muy fácil paralelizar estas redes de avance. Entonces terminamos haciendo eso. Y luego el enmascaramiento. Sí,
No quieres que se filtre información del futuro al pasado en tu decodificador. Déjenme ser claro. Aún no hemos hablado del transformador. Pero esto es todo lo que necesitarías si estuvieras pensando, Dios mío, ¿qué necesito para construir mi componente básico de atención personal? Veremos que hay muchos más detalles en el transformador por los que pasaremos el resto de la conferencia. Pero quiero que al menos mientras piensas en lo que vendrá después del transformador y cómo lo vas a inventar, pienses en el hecho de que estas son las cosas que eran necesarias. Y luego resulta que las otras cosas terminan siendo muy importantes. Pero aquí hay mucho espacio de diseño que aún no se ha explorado. Bien, hablemos del modelo de transformador. Y voy a hacer una pausa allí. Esta es una buena pregunta. Puedo responderla ahora. Bien, entonces transformadores, vayamos a ello. Primero veamos los bloques transformador, codificador y decodificador en un nivel alto. Esto debería parecerse mucho al codificador, los decodificadores que vimos con la red neuronal recurrente y los sistemas de traducción automática que vimos. Bien, tenemos nuestras incrustaciones de palabras, vamos a agregar nuestras representaciones de posición, lo vimos, y eso es de nuestra secuencia de entrada. Tendremos una secuencia de bloques codificadores, cada uno de ellos se llama codificador transformador. Y luego tenemos nuestra secuencia de salida, incrustaciones de palabras, representación de posición nuevamente. Tenemos un decodificador transformador. La última capa de codificadores se utilizará en cada capa del decodificador del transformador, y luego obtendremos algunos resultados, algunas predicciones. Bien, esto se ve más o menos igual en un nivel muy alto, tal vez menos el hecho de que ahora necesitamos hacer la edición de representación de posición desde el principio. Así que ahora veamos estos bloques en sí. Entonces el codificador y el decodificador se bloquean. ¿Qué queda que no hemos cubierto, verdad? Porque podríamos simplemente poner los elementos básicos que se nos ocurrieron en la primera parte de la clase en estas cosas, ¿verdad? Codificadores, necesitamos nuestra propia atención, nuestras redes de alimentación directa, tenemos nuestras representaciones de posición, obtenemos el enmascaramiento para los decodificadores, cierto, podemos simplemente insertarlos, pero resulta que no funcionarían tan bien en comparación con transformadores. Entonces, ¿qué queda? Entonces lo primero es clave, consulta, valora la atención. Esta es una forma específica de obtener los vectores K, QV a partir de la incrustación de una sola palabra, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener K, QV iguales a X como el resultado de la última capa, vamos a hacer algo un poco más. Lo siguiente es la atención multidireccional. Vamos a atender múltiples lugares en una sola capa, y veremos que eso nos brinda propiedades interesantes en la tarea más adelante, pero hablaremos un poco sobre eso hoy. Y luego hay un montón de cosas que simplemente ayudan con el entrenamiento. Al principio parecían muy difíciles de entrenar, muchos de estos trucos son muy útiles. Entonces hablaremos sobre conexiones residuales, normalización de capas y escalado del producto escalar. Todo lo que se incluye en el punto 3 aquí, los trucos para ayudar con el entrenamiento no mejoran lo que el modelo es capaz de hacer, pero son cruciales porque mejoran el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, las mejoras de modelado de ambos tipos son realmente importantes. Así que es bueno que utilicemos la atención personal, que es algo genial que tiene estas propiedades. Pero si no pudiéramos entrenarlo, no sería útil. Bien, así es como el transformador construye los vectores de clave, consulta y valor. Tenemos X Unax, los vectores de entrada a nuestra capa transformadora. Bien, vamos a seguir adelante y colocar el codificador del transformador aquí.
Entonces tenemos uno de estos vectores por palabra, se puede decir. Y nuevamente, cada xi será un vector de dimensionalidad d. Y así es como calculamos las claves, consultas y valores. Vamos a dejar que cada clave xi que vimos antes sea igual a alguna matriz K por xi donde K es d por d, ¿verdad? Entonces esta es una transformación de la dimensionalidad d a la dimensionalidad d. A esto lo llamaremos matriz clave K y haremos lo mismo con las consultas. Bien, entonces vamos a tomar xi, multiplicarlo por una matriz, obtener el vector de consulta y haremos lo mismo para v. Bien, entonces puedes simplemente conectar esto, ¿verdad? Ahora, en lugar de decir que todos los k, qv son todos iguales que x, todos son ligeramente diferentes porque aplicas una transformación lineal. ¿Qué hace esto? Bueno, también puedes pensar en ello como las matrices K, qv pueden ser muy diferentes entre sí, ¿verdad? Y entonces, en cierto modo enfatizan o permiten que se utilicen diferentes aspectos de los vectores X en cada una de las tres funciones, ¿verdad? Así que escribimos las ecuaciones de atención personal con los tres roles para indicar las diferentes cosas que se hacen con cada uno de ellos. Entonces, tal vez K y Q te estén ayudando a descubrir dónde buscar, por lo que deberían ser de cierta manera, deberían mirar diferentes partes de X. Y luego, en el valor, tal vez desee transmitir información diferente a la que realmente le ayuda a acceder a esa información. Entonces esto es importante. ¿Cómo hacemos esto? En la práctica, lo calculamos con tensores realmente grandes. Entonces teníamos nuestros vectores X, que es de lo que hemos estado hablando palabra por palabra, es donde teníamos la secuencia xi, x1 x. Ahora vamos a representarlos todos en una matriz X, que está en la bidimensionalidad de longitud de nuestra secuencia. Entonces, longitud de la secuencia por d, t mayúscula por d. Y ahora, si tenemos la matriz para cada una de nuestras claves, consultas y valores, vamos a aplicar, como si fuéramos a ver estas cosas que son todas de la misma dimensionalidad, como x debido a las transformaciones de por d. Entonces, ¿cómo calculamos la atención propia? Tenemos nuestro tensor de salida, que tiene la misma dimensionalidad que la entrada x. Esto será igual al máximo suave. Hay un máximo suave de esta multiplicación de matrices, en la que veremos, multiplicado por el vector de valores. Entonces, la multiplicación de matrices aquí calcula las afinidades entre claves y consultas que veremos, y luego aquí está nuestro promedio. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Entonces tomas la clave y consultas los productos escalares. Entonces, este término aquí, transposición le brinda todos los productos escalares, todos los pares de porte de puntuaciones de atención. Entonces nuestros E y J están en esta matriz de aquí, este porte y esto es solo una gran multiplicación de matrices. Entonces haces la multiplicación de matrices x y luego obtienes todos los productos escalares a través de esto. Bien, ahora tienes este gran conjunto de puntuaciones de porte, eso es lo que queríamos. Y ahora, puedes maximizar eso directamente como una matriz y luego hacer una multiplicación de matrices aquí con x para obtener tu vector de salida. Entonces esto en realidad es hacer el promedio ponderado que vimos al comienzo de la clase. Y esto, no hay bucles for aquí, es realmente hermoso, diría yo, vectorizado y nos da nuestra salida que nuevamente, recuerden, la misma dimensionalidad, t por d. Bien, entonces todos los periodos de puntuaciones de atención calculan los promedios aplicando el softmax de las puntuaciones a la matriz X. Eso es todo para la atención de claves, consultas y valores, así es como lo implementamos con tensores.
A continuación veremos lo siguiente que termina siendo bastante importante para entrenar transformadores en la práctica, que es la atención multidireccional. Entonces codificador transformador, atención multicabezal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si queremos ver varios lugares de la oración a la vez? Es posible hacerlo con una atención normal. Pero piensa en esto, ¿hacia dónde terminas mirando la atención personal? Terminas buscando dónde los productos escalares de Xi, tu matriz Q transponen tu matriz K, son altos. Entonces esos son los pares Xig. Lo siento, esos son los pares IG que terminan interactuando entre sí. Pero tal vez para alguna consulta, para alguna palabra en la que desee centrarse en otras palabras diferentes de la oración por diferentes motivos. La forma en que se puede codificar esto es teniendo múltiples matrices de consulta, clave y valor, que codifican diferentes cosas sobre el XI, y todas aprenden diferentes transformaciones. Entonces, en lugar de una sola Q, una sola K y una sola V, lo que obtenemos es una Q sub L, K sub L, V sub L, todas de una dimensionalidad n diferente ahora. Entonces, por su dimensionalidad de por D sobre H, donde H es el número de cabezas. Entonces seguirán aplicándose a la matriz X, pero la transformarán a una dimensionalidad más pequeña, D por H. Y luego cada cabeza de atención realizará la atención de forma independiente, es como si lo hubieras hecho un montón de veces, ¿verdad? Y entonces la salida L es igual a softmax de, aquí está su, pero ahora está en forma L, multiplicada por xbl y ahora tiene una especie de salidas indexadas. Y para que la dimensionalidad de salida sea igual a la dimensionalidad de entrada y mezclar las cosas, combina toda la información de los diferentes cabezales, concatenar los cabezales. Entonces, esa es la salida 1, la salida H, apílalas juntas. Ahora, la dimensionalidad de esto es igual a la dimensionalidad de X nuevamente. Y luego usamos una matriz aprendida para hacer la mezcla y es D por D, y ese es el resultado de la atención multidireccional, la autoatención multidireccional. Y entonces, cada cabeza puede ver cosas diferentes, ¿cierto? Porque pueden hacer todo tipo de transformaciones lineales. Puedes concentrarte en diferentes partes de los vectores X, y los vectores de valor también llegan a ser diferentes. Gráficamente, esto es lo que teníamos antes. Atención unidireccional. Tuviste que multiplicar X por Q para obtener X. Y lo que es interesante y se puede ver esto, se puede ver en este diagrama, creo, es que la atención multidireccional no necesariamente tiene que implicar más trabajo, ¿verdad? Vimos que las matrices Q, K y V en atención multicabezal tienen una dimensionalidad de salida más baja. Así que aquí hay dos de ellos, aquí están Q1 y Q2, del mismo tamaño que Q, y luego presionas las salidas XQ1 y XQ2. Y entonces efectivamente estás haciendo la misma cantidad de cálculo que antes, pero ahora tienes diferentes distribuciones de atención para cada una de las diferentes cabezas, así que esto es bastante bueno. Bien, entonces esas son las principales diferencias de modelado, ¿verdad? Hicimos atención de clave y valor de consulta, así es como obtuvimos la clave, las consultas y los valores de los vectores X, y vimos cómo implementar eso en las matrices que estamos viendo. Y luego observamos la atención de múltiples cabezas, que nos permite mirar en diferentes lugares de la secuencia para tener más flexibilidad dentro de una capa determinada. Ahora vamos a hablar de nuestros trucos de entrenamiento. Resulta que estos son realmente importantes y, sí, pensar en ellos creo que es algo que no hacemos lo suficiente en el campo, por lo que realmente los analicemos. Entonces, las conexiones residuales han existido, las conexiones residuales
puedes pensar que ayudan a que el modelo se entrene mejor por varias razones. Veamos primero qué están haciendo. Nuestra conexión residual se ve así. Entonces tiene una capa normal X en alguna capa y representa una especie de capa en profundidad en la red. Entonces Xi es igual a alguna capa de Xi menos 1. Entonces, no sé qué hace esta capa necesariamente, pero esta capa es una función de la capa anterior, está bien. Y entonces tienes esto. Nuevamente, quiero hacer un resumen de lo que hace la capa, pero simplemente la pasas. Una conexión residual está haciendo algo muy simple. Dice, ok, voy a tomar la función que estaba calculando en mi capa anterior antes y luego la agregaré a la capa anterior. Entonces, Xi no es igual a una capa de Xi menos 1, es igual a Xi menos 1 más una capa de X menos 1. Esto es todo, estas son conexiones residuales. Y la intuición, cierto, es que, antes de comenzar a aprender algo así, tienes la noción de que deberías aprender solo en qué debería diferenciarse la capa y de la capa y menos 1, en lugar de aprender desde cero cómo debería verse. Punto entonces, este valor aquí en la capa de Xi menos 1 debería ser algo en algún sentido y tienes que aprender en qué se diferencia de la capa anterior. Se trata de una especie de sesgo inductivo agradable. Así que aquí puedes representarlo como si tuvieras esta capa Xi menos 1 que atraviesa la capa, también gira y simplemente se agrega. Ahora piensa en los gradientes, ¿verdad? Hablamos de gradientes que desaparecen, son un problema. El gradiente de esta conexión aquí es hermoso, cierto, incluso si todo está saturado, todos tus sigmoideos están saturados o tus relus son todos negativos, por lo que los gradientes son todos cero. Pero de todos modos obtienes gradientes que se propagan hacia el resto de la red a través de esta conexión aquí. Eso es muy bonito, resulta enormemente útil. Y solo para hacer una visualización rápida, esta trama nunca deja de parecer realmente interesante. Aquí hay una especie de visualización de un paisaje perdido. Entonces, cada tipo de punto en el plano 2D es como una especie de configuración de parámetros de su red, y luego una especie de eje Z es la pérdida de la red para la que se está optimizando, ¿verdad? Y aquí hay una red sin residuos, y usted es un descenso de gradiente estocástico y tiene que encontrar un mínimo local y es realmente difícil encontrar el mínimo local agradable. Y luego, con la red residual, es mucho más sencillo. Así que puedes imaginar cómo es el descenso de gradiente estocástico caminando hasta este mínimo local agradable y muy bajo. Este es un artículo que intentaba explicar por qué las conexiones residuales son tan útiles. Entonces esta podría ser una intuición que podría resultarle útil. Este es el llamado panorama de pérdidas. Entonces esas son conexiones residuales. Y parecen simples, pero muchas ideas simples terminan siendo súper útiles en el aprendizaje profundo. Entonces, en la normalización de capas, estamos haciendo algo similar, estamos tratando de ayudar a que la red se entrene mejor, pero lo hacemos a través de una intuición bastante diferente. Entonces, se cree que la normalización de capas dice que en diferentes momentos en mi red, cuando la entreno haciendo el pase hacia adelante, hay mucha variación en cómo se ve el pase hacia adelante. Y mucho de ello no es informativo y eso puede perjudicar el entrenamiento. Pero si normalizamos dentro de una capa unidad, media y desviación estándar, entonces en cierto modo se reduce todo este tipo de variación no informativa. Y se mantiene la variación informativa, más o menos en que se diferenciaban las unidades entre sí. Entonces, también se piensa que la norma de capas sucesivas, como ya ha habido muchas normas de capas sucesivas, ha ayudado a normalizar los gradientes de cada capa. Este es un trabajo reciente. Entonces, hablemos de cómo se implementa.
Así que vamos a volver a X y no lo voy a indexar aquí, así que es solo que X es algún vector de palabras en nuestro transformador. Vamos a calcular una estimación de la media, ok, simplemente sumando las unidades ocultas. De manera similar, vamos a calcular una estimación de la desviación estándar. Entonces, como si hubieras tomado un solo vector, simplemente los sumas, calculas la media, estimas la desviación estándar, ok. Ahora también potencialmente, y esto es opcional, aprende los parámetros de ganancia y sesgo de los elementos para intentar reescalar las cosas. Si ciertas unidades ocultas deberían tener un valor mayor en general o deberían ser multiplicativamente más grandes en general. Entonces estos son vectores en R, al igual que X era un vector en R. Y luego esto es lo que calcula la normalización de capas. Tiene su salida, que será un ARD, al igual que su entrada, ok. Y tomas tu vector X, restas la media de todos ellos, lo divides por la desviación estándar, debería haberlo hecho. Sí, lo siento, esto no debería ser raíz cuadrada. Y luego agregas un epsilon que es pequeño, de modo que si la desviación estándar se vuelve muy pequeña, no quieres que el denominador se vuelva demasiado pequeño porque entonces obtienes números enormes y luego tu red pasa a nan y no te entrenar. Bien, entonces tienes algún tipo de tolerancia allí. Y luego se normaliza allí, y luego nuestro elemento gana en sesgo. Ahora recuerde que esta fracción X es un vector, aquí todo se hace más o menos por elementos, ¿verdad? Entonces esto es R, y luego tienes esta multiplicación de elementos, este producto de Hadamard con tu ganancia, luego agregas el sesgo. No está claro si la ganancia y el sesgo son necesarios. Este artículo aquí sugiere que no son útiles, pero se usan con frecuencia. Así que en este momento es una especie de cuestión de ingeniería y una cuestión científica si podemos descubrir por qué en general. Pero sí, eso es normalización de capas y termina siendo muy importante en los transformadores, lo eliminas si realmente no entrenan muy bien. Bien, ese es nuestro segundo truco. El tercer truco es probablemente el más sencillo, pero es útil conocerlo. Y es que pueden llamarlo atención del producto punto escalado porque vamos a escalar los productos punto así. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tener la intuición de que nuestra dimensionalidad de en redes neuronales realmente grandes se volverá muy grande. Entonces, tal vez nuestra capa oculta en nuestro transformador sea 1000, 2000 o 3000 de todos modos, se hace grande. Y cuando la dimensionalidad aumenta, los productos escalares entre vectores tienden a aumentar. Entonces, por ejemplo, si toma el producto escalar entre dos vectores aleatorios en R, crece bastante rápido, sus productos escalares crecen bastante rápido. Ahora los vectores son aleatorios en los transformadores, bueno, no son aleatorios uniformes, pero puedes imaginar que hay mucha variación y, en general, a medida que la dimensionalidad crece, todos estos productos escalares se vuelven bastante grandes. Y esto puede convertirse en un problema por el siguiente motivo, ¿verdad? Tomaremos todos estos productos punto directamente y los colocaremos en softmax. Entonces, existe esta variación en los productos escalares y algunos de ellos son muy grandes, entonces el softmax puede volverse muy pico, poniendo la mayor parte de su masa de probabilidad en una pequeña cantidad de cosas, lo que hace que el gradiente sea pequeño para todo lo demás de manera efectiva, ¿verdad? Debido a que softmax está tratando de ser bueno, es un argmax suave, cierto, es como decir cuál de estos es como el máximo estos en relación con qué tan cerca están del máximo de la función. Entonces, si algunos de ellos son muy grandes, simplemente se ponen a cero las conexiones con todo lo que no está siendo atendido,
que tiene una distribución de probabilidad baja y luego no obtienen gradientes. Y aquí está la operación de autoatención que hemos visto. Ok. He tomado, esta es la variante de múltiples cabezas aquí, cierto, porque tenemos los otros índices de producción, tengo los índices de Q, K y V. Y todo lo que voy a hacer es voy a decir, bueno, las cosas que estoy a punto de unir son vectores de dimensionalidad de sobre H, debido a la atención multidireccional nuevamente. Y para evitar que crezcan, que los productos crezcan demasiado, simplemente voy a dividir todas mis puntuaciones. Así que recuerda aquí, Ktop, Xtop es una matriz de puntuaciones T por T, vas a dividirlas todas por D sobre H. Y a medida que D crece, D sobre H crece, claro, por lo que sus productos no crecen, y esto también termina siendo útil. De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Sí. John, podrías. Una pregunta interesante. Cuando estás prestando atención al decodificador, ¿solo haces el enmascaramiento en la primera capa o lo haces también en la capa intermedia, en el decodificador? Sí, bien, bien. Entonces, si solo hiciéramos enmascaramiento en la primera capa, obtendríamos una fuga de información en las capas posteriores. Entonces, si miráramos este diagrama nuevamente, aquí está la primera capa del decodificador, y dijimos que hay enmascaramiento, cierto, y puedes ver cualquiera de los estados del codificador, y solo podrás ver las palabras anteriores en el decodificador. En la segunda capa, si de repente se me permite ver todas las palabras futuras ahora, oye, aunque no lo hice en la primera capa, es igual de bueno que pueda hacerlo en la segunda capa. Y así puedo aprender a mirar directamente cuál se supone que es mi palabra. Entonces, cada capa del decodificador debe tener ese enmascaramiento o será algo discutible, como dice si no lo enmascaraste del todo de manera efectiva. Gracias. Bien, producto escalado en la bolsa, lo tenemos. Entonces, echemos un vistazo a nuestro marco completo de codificador y decodificador de transformador. Hemos analizado los bloques del codificador en sí, así que expandamos uno de ellos, hagamos zoom y mejoremos. Y tenemos nuestras representaciones de posición de incrustaciones de palabras, y primero las sometemos a atención de múltiples cabezas. Entonces lo hemos visto. Lo pasamos por una capa residual y una norma de capa, así que tienes la palabra incrustación y las representaciones de posición pasando por la conexión residual aquí, y también pasando por la atención de múltiples cabezas, agrégalas, norma de capa. A continuación, pasa el resultado a través de una red de avance. Aquí debería haber una flecha entre el avance y el siguiente residual. Pero la salida de esta norma residual y de capa se agrega a esa norma residual y de capa junto con la salida de la alimentación directa. Y luego la salida de esta norma residual y de capa es la salida del bloque codificador del transformador. Entonces, cuando teníamos cada uno de estos codificadores aquí, internamente, cada uno de ellos era simplemente esto, y hemos visto todos estos componentes básicos antes. Y esta es la atención del producto escalado de múltiples cabezas, omito la palabra escalada. Sí, este es el bloque, y te das cuenta de manera interesante de cómo estás haciendo la norma residual y de capa después de la atención inicial de múltiples cabezas, así como después de la alimentación hacia adelante. Bien, entonces cada uno de estos es idéntico, cierto, diferentes parámetros para las diferentes capas, pero las mismas cosas que hemos visto. Ahora veamos el transformador, bloque decodificador. Entonces esto es en realidad más complejo. En particular, tienes esa atención personal enmascarada y de múltiples cabezas. Y ahora recuerde, esto no es solo para el primero, es para todos los bloques de transformadores.
Así que tenemos una autoatención enmascarada de múltiples cabezas, donde no podemos mirar al futuro porque hemos agregado infinito negativo al infinito negativo de las puntuaciones de afinidad, norma residual y de capa, como hicimos con el codificador. Ahora tenemos atención cruzada de múltiples cabezas. Entonces, esta conexión al codificador del transformador, en realidad se parece mucho a lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Estamos atendiendo desde el decodificador hasta el codificador. Entonces, en realidad, en cada bloque decodificador de transformador, tenemos dos funciones de atención diferentes. Entonces hacemos la atención cruzada, agregamos el resultado del residuo y la norma de capa al siguiente residual en la norma de capa junto con el de la atención cruzada de múltiples cabezales, ¿de acuerdo? Y solo después de ambas aplicaciones de atención, a continuación hacemos la norma de avance y residual y de capa, de donde viene el residual coma por lo que xi-1 es la norma de capa residual aquí, entra en esta junto con el avance. Entonces puedes pensar que la norma de la capa residual viene después de cada una de las cosas interesantes que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo una cosa interesante aquí. Autoatención enmascarada de múltiples cabezas, atención cruzada después de cada una, hacer residuos y capas normales, ayudar a que pasen los gradientes, etcétera, etcétera. Y luego la salida de esta norma residual y de capa es la salida del decodificador del transformador. Bien, lo único hasta ahora que realmente no hemos visto en esta conferencia es la atención cruzada de múltiples cabezas. Y quiero repasarlo, son las mismas ecuaciones que la autoatención de múltiples cabezas, pero las entradas provienen de diferentes lugares. Por eso quiero ser preciso al respecto. Vamos a ver detalles de atención cruzada. Entonces, bien, el recuerdo de la atención personal es que cuando tomamos las claves, las consultas y los valores de atención de la misma fuente de información, como la misma oración, por ejemplo, y vimos la semana pasada, cierto, la atención del decodificador al codificador, entonces esto se verá similar. Veremos alguna notación diferente. Entonces vamos a tener H1, los vectores de salida del codificador del transformador, que son todos XINR. Recuerde, este es el último codificador del transformador aquí, correcto, nunca atiende los bloques del codificador del medio, es la salida del último bloque del codificador. Estos son los vectores de salida del último bloque codificador del transformador y ahora tenemos Z1, los vectores de entrada del decodificador del transformador. Entonces, aquí tal vez la entrada son las incrustaciones de palabras más sus representaciones de posición o, correcto, en realidad es la salida del decodificador del transformador anterior, que serán las entradas para el siguiente. Entonces, sí, tenemos de Z1 y les permitimos tener la misma longitud de secuencia nuevamente, t, solo por simplicidad. Estos también son los vectores CIRD y luego las claves y, lo siento, las claves y los valores se extraen del codificador, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de atención y de permitirnos acceder a un recuerdo, ¿verdad? La memoria es algo así como lo que codifican los vectores de valores, y la forma en que los valores están indexados o se puede acceder a ellos es a través de las claves, y luego el valor y luego las consultas son lo que estás usando para intentar buscar por algo no. Entonces miramos el codificador como una memoria y usamos las claves del decodificador para descubrir dónde buscar cada una. De nuevo gráficamente, podemos ver cómo se calcula la atención cruzada y las matrices como lo hicimos para la atención propia. Entonces tenemos lo mismo aquí antes, teníamos X, ahora tenemos H, estos son los vectores del codificador, estos serán por D. Asimismo, tenemos Z,
Observe que antes teníamos dos de estos. Antes solo teníamos X, cierto, teníamos X porque X iba a ser para las claves, las consultas y los valores. Ahora tenemos H y Z, ambos están en RT por D. Y el resultado será, bueno, tomas tu Z para las consultas, cierto, Z se multiplica por las consultas. Tomas tu H para las teclas y tu H para las V. Entonces estás tratando de realizar la consulta, productos escalares clave, todos los t al cuadrado en una multiplicación de matrices. Entonces el morado dice que esto viene del decodificador, el marrón dice que viene del codificador. Ahora tiene sus productos escalables, ajústelos al máximo como lo hizo antes y ahora sus valores también provienen del codificador. De nuevo, la misma operación, diferentes fuentes para las entradas. Y ahora tiene su salida, que nuevamente es solo un promedio de los vectores de valores del codificador. El promedio está determinado por sus pesos. Bien, entonces los resultados con transformadores, Lo primero fue la traducción automática. Así que construimos todo nuestro bloque transformador, codificador y decodificador y ya sabes cómo funciona. Funciona muy bien. Así que estos son un montón de sistemas de traducción automática que estaban disponibles cuando apareció el artículo original sobre Transformers. Atención, es todo lo que necesitas. Y primero, viste que los transformadores estaban obteniendo puntuaciones Blue realmente buenas. Entonces, en el taller sobre traducción automática de 2014, en los conjuntos de pruebas de inglés, alemán e inglés-francés, obtienes puntuaciones Blue más altas, lo que significa mejores traducciones, ¿verdad? Observe cómo nuestras puntuaciones Blue en esto son más altas que las de la tarea 4. Aquí hay muchos más datos de entrenamiento, por ejemplo. Pero además, no solo obtienes mejores puntuaciones Blue, sino que también tuviste un entrenamiento más eficiente, ¿verdad? Y teníamos muchos trucos para que el entrenamiento funcionara mejor, ¿verdad? Entonces tienes una formación más eficiente aquí. De acuerdo. Entonces, ese es un buen resultado. Eso estaba en el documento original. Más allá de eso, hay una serie de resultados interesantes. El resumen es uno de ellos. Entonces, aquí está el resultado del resumen. Estos son parte de un sistema de resumen más amplio, pero tienes me gustó esta tabla porque tienes una especie de SEQ2 SEQ con atención, que vimos antes. Y quedó perplejo. Más bajo es mejor con perplejidad. Cuanto más alto, mejor con Rouge en este conjunto de datos de Wikisum. Y luego probaron una serie de modelos de transformadores. Y en cierto punto, se convierte en transformadores hasta el final, y el antiguo estándar de RN cae en desuso. Y de hecho, en poco tiempo, los transformadores se volvieron dominantes por una razón completamente diferente, que estaba más relacionada con su paralelización, porque le permitirán realizar un entrenamiento previo con solo 1 tonelada de datos, muy rápidamente. Y esto los ha convertido en el estándar de facto. Entonces hay muchos resultados recientes con Transformers incluyen entrenamiento previo. Y los estoy excluyendo intencionalmente de esta conferencia para que ustedes vengan a la próxima conferencia y aprendan sobre el preentrenamiento. Pero existe un punto de referencia agregado popular. Esto requirió un montón de tareas muy difíciles y dijo: hazlo bien en todas si quieres obtener una puntuación alta en nuestra tabla de clasificación. Y los nombres de estos modelos los puedes buscar si estás interesado. Pero todos ellos se basan en transformadores después de cierto punto. Entonces el punto de referencia se llama GLUE. Tiene un sucesor llamado SuperGLUE.
Todos son simplemente transformadores después de un cierto periodo de tiempo, en parte debido a su capacidad de preentrenamiento. De acuerdo. Excelente. Entonces, hablaremos más sobre el preentrenamiento el jueves. Y así es nuestro transformador. La forma en que describimos el artículo la atención es todo lo que necesitas. Entonces, el codificador de transformador que vimos era de ese documento. Y en algún momento queremos construir nuevos sistemas. ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes? Y ya hemos comenzado. La gente ya ha comenzado a construir variantes de transformadores, que abordaremos hoy, y definitivamente tiene problemas en los que podemos intentar trabajar. Así que también puedo responder una pregunta si alguien quiere hacerla. Quiero decir, la parte sobre la que hubo varias preguntas fue el producto escalar, y las preguntas incluían la raíz cuadrada y de d dividida por h, a diferencia de simplemente d dividida por h, o cualquier otra función de d dividida por h. Y otra fue, ¿por qué necesitas eso, dado que más adelante usarás la norma de capa? La segunda pregunta es realmente interesante y no se me había ocurrido antes. Bueno, claro, incluso si los componentes individuales son pequeños. Comencemos con la segunda pregunta. ¿Por qué importa esto incluso si vas a utilizar la norma de capa? Si la norma de capa promedia todo, digamos, haciendo que la unidad sea la desviación estándar y la media, entonces, en realidad, nada se volverá demasiado pequeño en esos vectores tampoco. Entonces, cuando tienes un vector muy, muy grande, todo con cosas que no son demasiado pequeñas, sí, todavía tendrás la norma del aumento de los productos escalares. Creo. Y creo que es una buena pregunta. No lo había pensado demasiado. Esa es mi respuesta improvisada. Pero vale la pena pensar en más. Creo que la respuesta es que el efecto que se obtiene es el de perder rango dinámico a medida que las cosas se alargan. Eso va a suceder de todos modos. Y la norma de capas no puede solucionar eso. Está llegando demasiado tarde. Y, por lo tanto, se gana al hacer este escalamiento. Creo que sí. Pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena pensar más en ello. ¿Por qué raíz cuadrada? Bien, veamos. Las normas del producto escalar crecen con ODD. Y así, cuando se hace la raíz cuadrada de un no. Supongo que escala con O de la raíz de. No lo recuerdo. Hay una pequeña nota en el artículo. La atención es todo lo que necesitas sobre por qué es raíz de. Pero en realidad no puedo quitármelo de la cabeza aquí. Pero está en ese periódico. De acuerdo. Algo más antes de continuar. Excelente. Está bien. Entonces, ¿qué nos gustaría arreglar? Lo que aparece con mayor frecuencia como un punto débil en Transformers es en realidad el cálculo cuadrático en la propia atención personal. Entonces estamos teniendo todos los pares de interacciones. Teníamos esa matriz de Porte que se calculó tomando estos productos escalares entre todos los pares de vectores de palabras. Y así, aunque argumentamos al comienzo de la clase que no tenemos este tipo de dependencia temporal en el gráfico de cálculo que nos impide paralelizar cosas, todavía necesitamos hacer todos esos cálculos, y eso crece cuadráticamente. Para los modelos recurrentes, claro, solo creció linealmente. Cada vez que aplicaste la celda RN, hiciste más trabajo, pero no agregas cuadráticamente la cantidad de trabajo que tienes que hacer a medida que llegas a secuencias más largas. Por separado, representaciones de posición. Quiero decir, la posición absoluta de una palabra, tal vez no sea la mejor manera de representar la estructura de una oración. Y entonces han existido estos dos, entre otros avances que no podré abordar hoy, pero pueden echar un vistazo a estos artículos y los artículos que los citan.
Hay otras formas de representar la posición. La gente está trabajando en ello. Pero hoy quiero centrarme más en el problema del cálculo cuadrático. Entonces, ¿cómo razonamos sobre esto? Porque es un problema, ¿verdad? Por lo tanto, es altamente paralelizable, pero aún tenemos que realizar estas operaciones. Tenemos t al cuadrado, que es la longitud de la secuencia, y luego d es la dimensionalidad. Y así, al calcular esta matriz, tenemos cálculos de o de t al cuadrado de que nuestra Q necesita dividir. Si pensamos en d como alrededor de 1000, 2000 o 3000, si tuviéramos oraciones simples y cortas, entonces tal vez t sea como 30 y luego t al cuadrado sea 900. Entonces es como, sí, en realidad no es gran cosa. Y en la práctica, para muchos modelos estableceremos un límite real como 512. Entonces, si su documento tiene más de 512 palabras, no tendrá suerte, estará truncado o algo así. Pero ¿qué pasa si queremos trabajar en documentos de 10,000 palabras o más? 10,000 al cuadrado no es factible. Entonces, de alguna manera tenemos que eliminar la dependencia de t al cuadrado si vamos a trabajar con estos. Se han enseñado un par de formas de hacer esto. Todo esto es un trabajo muy reciente y es solo una pequeña parte de los esfuerzos que han surgido. Entonces la pregunta es, ¿podemos construir modelos como transformadores que se salgan con la suya sin el costo de interacciones de todos los pares o de t al cuadrado? Un ejemplo es el Linformer. Y la idea aquí es que realmente vas a mapear la dimensión de longitud de la secuencia a un espacio dimensional inferior para valores y claves. Entonces tenías valores, claves y consultas, y tenías tus capas lineales normales. Ahora vas a proyectar a una dimensión mucho más baja que la longitud de la secuencia. Y al hacerlo, te estás deshaciendo de esa t al asignarla a algo más pequeño. Estás diciendo que simplemente combine toda la información de todos estos pasos de tiempo en algo que sea de dimensiones inferiores. Y así, en este gráfico del artículo, a medida que la longitud de la secuencia va de 512 con un tamaño de lote de 128 a una longitud de secuencia de 65000 con un tamaño de lote de 1, el tiempo de inferencia del transformador crece mucho. Y luego el Linformer con varias dimensionalidades de cuello de botella, K es 128, 256, lo están haciendo mucho mejor. Una opción separada ha sido adoptar una visión totalmente diferente de si podemos salirnos con la nuestra sin estas interacciones de todos los pares, que es la siguiente. Necesitamos siquiera intentar calcular todos los pares de interacciones si podemos hacer un montón de otras cosas que serán más eficientes de calcular. Entonces, como mirar ventanas locales. Sabemos que eso es útil, pero no suficiente en cierto sentido. Mirando todo. Entonces, si solo tomaras un promedio de vectores, solo todos los promedios de vectores, no necesitas calcular interacciones para eso. Y si nos fijamos en pares aleatorios, no es necesario tomarse tanto tiempo para calcularlos también. Y entonces, lo que hizo este periódico es que los hizo todos. Entonces tienes atención aleatoria, tienes una atención de ventana de palabras donde miras a tus vecinos locales, y tienes una especie de atención global donde estás atendiendo sin interactuar con cosas, atendiendo ampliamente a lo largo de toda la secuencia. Haces un montón de cosas, ¿verdad? Y terminas siendo capaz de aproximarte a muchas cosas buenas. Estas no son necesariamente la respuesta. La variante de transformador normal es, con diferencia, la más popular actualmente. Pero es una cuestión fascinante de analizar. Ahora que el tiempo se acaba, diré que trabajaremos en el preentrenamiento el jueves. Buena suerte en la tarea 4.
y recuerda trabajar en tu propuesta de proyecto. Y creo que tenemos tiempo para una pregunta final si alguien quiere. Supongo, ¿conoces algún caso de uso en el que un RN pueda superar a un transformador? Buena pregunta. Quiero decir, creo que todavía hay lugar para el aprendizaje por refuerzo. Quiero decir, lugares donde el sesgo inductivo recurrente está claramente bien especificado es útil. Hubo una conversación. No conozco lugares en PNL donde la gente todavía use RN de manera generalizada. Durante un tiempo se pensó que los Transformers necesitaban muchos más datos para entrenar que los RN. Por lo tanto, debería utilizar RN en problemas de datos más pequeños. Pero con el preentrenamiento, no estoy seguro de que ese sea el caso. Creo que la respuesta es sí, todavía hay casos de uso. Pero deberían estar donde la recurrencia parece ser realmente lo que te hace ganar algo, en lugar de tal vez necesitar más datos para Transformers. Porque parece que ese podría no ser el caso, aunque lo pensábamos en 2017.